Dicen que el béisbol es lento, pero solo aquellos que lo ven con la prisa del reloj de arena fallan en capturar el ajedrez hiperbólico que se juega entre lanzamientos. Y la jugada que cambió la comprensión de la estrategia en el diamante fue la que duró apenas 20 segundos. Aquella secuencia caótica protagonizada por Javier Báez y Wilson Contreras, la que involucró a un hombre que visitó 3 bases sin necesidad de un batazo. La llamamos el engaño del mago. Y solo al final de este recorrido sabrán por qué la primera base, el desafortunado Eric González, nunca debió haber soltado la pelota. La verdadera estrategia en las grandes ligas no reside en el poder del brazo, sino en la sagacidad milimétrica de la mente. Esa capacidad de explotar no la debilidad física del rival, sino su lapsus mental. Porque, seamos honestos, la élite del béisbol ya está al máximo nivel atlético. Lo que distingue a un salón de la fama de un buen jugador es la anticipación, la lectura del guión antes de que se escriba, una cualidad que el gran Mike Scioscia solía resumir con precisión brutal. El físico te gana juegos, la mente te gana la Serie Mundial. Y la mente empieza a jugar mucho antes del primer pitch. Pensemos en Dustin Pedroia, el diminuto motor de los Red Sox. La primera jugada que rompió los esquemas de la era moderna no fue un jonrón, sino un robo de bases doble que desafió toda lógica posicional. La línea de tiempo es clara. Pedroia roba segunda. El shift defensivo de los Yankees estaba tan cargado hacia David Ortiz que el tercera base había emigrado virtualmente hacia segunda base, dejando el cojín de la tercera desierto. Pedroia vio ese espacio no como una oportunidad, sino como una invitación. ¿Por qué funcionó? Porque los Yankees estaban operando bajo un algoritmo predecible: anular a Ortiz. Pedroia explotó esa predictibilidad. El tiempo promedio de un corredor MLB entre segunda y tercera es de 3.6 segundos. Pero Pedroia no necesitó ser más rápido. Necesitó que el defensor tardara una fracción de segundo en procesar el error del shift. Él lo hizo en 3.4, no por velocidad bruta, sino por la parálisis mental del cuadro interior de los mulos. El bench de los Yankees gritaba, pero ya era tarde. Eso es inteligencia pura, usar el plan del enemigo en su contra. Si Pedroia fue la lógica, Ichiro Suzuki fue el teatro del diamante. La jugada del elevado fantasma contra Joaquín Arias es la prueba de que el engaño es tan válido como la potencia. Ichiro simula atrapar una bola elevada que en realidad estaba bien voladora y lejos de su guante. Arias, el corredor en primera, reduce la velocidad, esperando la etiqueta de out y planeando el pisa y corre. Pero no hay out. Ichiro ya tiene la pelota y Arias está fuera de posición, impedido de avanzar libremente y evitar la carrera potencial del empate en la novena. Muchos críticos de la vieja escuela dirían que esto es antideportivo, que es jugar con suciedad. Pero Ichiro lo vio de otra manera. Él mismo lo confesó en una entrevista años después. Si el corredor no mira la pelota, sino solo mis movimientos, estoy usando su falta de diligencia como mi arma. El béisbol te da el derecho de ser astuto. Esta es una lección fundamental. La MLB no tiene reglas contra la actuación. Pero el pico de la audacia estratégica se alcanza cuando se manipula la regla fundamental del béisbol, la captura. ¿Dejar caer intencionalmente la bola? Se siente contraintuitivo, pero es la herramienta definitiva para los estrategas. Matt Holliday lo demostró al dejar caer un elevado de foul intencionalmente. Si lo atrapaba, el corredor en tercera habría hecho pisar y correr, anotando la carrera. Al dejarla caer, se convierte en un foul normal. El corredor debe regresar y el juego continúa sin anotar. Muchos piensan, ¿por qué arriesgarse? La respuesta está en la estadística. Cuando el corredor en tercera tiene una velocidad superior al percentil 90, la probabilidad de evitar esa carrera mediante el drop intencional sube del 30% al 85%. Es un cálculo frío de riesgo-recompensa. Y es por eso que el intento de Kevin Seitzer de solo soplar la pelota falló. Era una solución cómica, no estratégica. La pelota debe ser controlada para luego ser liberada. Y aquí llegamos al centro del conflicto, la jugada que muchos confunden con un error de cálculo, la de Ian Kinsler. Dejó caer intencionalmente un rodado fácil,
sacando al corredor de segunda, pero dejando al bateador a salvo en primera. A primera vista, la crítica es devastadora. ¿Sacrificaste un out por uno simple? Pero el argumento es superficial. Kinsler no estaba sacando a un corredor cualquiera, estaba sacando al hombre más rápido del equipo contrario, el ladrón de bases que estaba en posición de anotar con un sencillo. Al neutralizar a ese corredor velocista, Kinsler minimizó el riesgo futuro y facilitó un potencial doble play más tarde contra un bateador más lento. Como un coach anónimo lo comentó una vez, no se trata de coleccionar outs, se trata de neutralizar amenazas. Y el corredor más rápido es siempre la amenaza más grande. Kinsler sacrificó el presente para asegurar el futuro. Ahora, hablemos de la arrogancia estratégica personificada, Derek Jeter. La jugada que hizo parecer a Jason Kipnis, quien no era un novato sino un All-Star, un colegial asustado, es el pináculo de la manipulación psicológica. Jeter, el capitán, el Salón de la Fama, recibe un rodado fácil que en realidad era un elevado caído. El hombre en primera se había ido a segunda, engañado por la altura del batazo, pensando que iba a caer. Kipnis estaba en segunda, y Jeter lo engaña haciéndole creer que la jugada es un rolling para doble play, en el que él, Kipnis, no tiene ninguna responsabilidad defensiva. La clave es el lenguaje corporal de Jeter, la prisa falsa, el grito apagado que solo un compañero entendería, el giro rápido de la cabeza. Todo esto hizo que Kipnis se congelara, totalmente convencido de que su compañero había conectado un rolling para doble play y que él no necesitaba mirar la pelota. Mientras tanto, el corredor en primera es puesto out. Kipnis, totalmente engañado, se queda en el limbo. Y Jeter solo necesita poner la pelota en primera para un out de pura confusión. La mente de Kipnis estaba reescribiendo la jugada que él quería ver, no la que realmente ocurrió, diría años después un analista de béisbol. La habilidad de Jeter fue hacerle creer a su oponente que su propia confusión era la verdad. Y esto nos lleva al clímax, a la jugada más indescifrable, la que prometimos desvelar, la carrera de bases de Javi Baez. Es un caos hermoso. Un rolling a tercera, un mal tiro a primera, una interrupción del tiro a home que permite a Contreras anotar, y Baez, el corredor, se devuelve, haciendo creer al primera base Eric González que se rinde. González se relaja, Baez arranca de nuevo, llega a primera. El caos se desata, la pelota va de un lado a otro, y Baez termina en segunda. La gente lo llamó suerte, genialidad instintiva o un error monumental del cuadro. Pero esa es la refutación que debemos hacer. Anticipamos el contraargumento. Baez siempre juega así, es un loco, simplemente tuvo suerte de que el cuadro fallara. Falso. Baez es un jugador caótico, sí, pero es un caos controlado. El giro de la trama es este. Si vemos la repetición con un cronómetro de precisión, notaremos algo microscópico después de que Baez toca primera base y González recibe la bola. Hay un instante, un microsegundo de contacto visual entre Baez y Contreras, el corredor que venía de tercera. Pero más crucial aún, cuando González, el primera base, cree que Baez se ha rendido y se da la vuelta para enfocarse en la jugada del home, Baez hace un pequeño pivote con su pie izquierdo, una señal táctica preestablecida. El plan de Baez no era escapar, era forzar a González a soltar el control sobre él para concentrarse en Contreras. El plan era provocar el error de González al obligarlo a tomar dos decisiones simultáneas, asegurar el out en primera y defender el home. González, en su pánico de evitar la carrera, dejó de lado el out asegurado en primera, y ese es el detalle que Baez buscaba. González cometió un error elemental de béisbol de ligas menores, liberar la presión sobre un corredor antes de estar seguro de que la jugada está muerta. Y ese pivote, esa diminuta señal, fue la llave que abrió la caja de Pandora. Javi Baez no ganó por velocidad, ganó porque estudió la psicología del pánico de un jugador de cuadro bajo presión. La jugada no fue un accidente de 20 segundos, fue una trampa psicológica de 5 movimientos ensayada para el momento preciso en que el rival pensara que todo había terminado. El béisbol no es lento, señores. Es una danza de mentes, donde el jugador más inteligente es siempre el que tiene el control del reloj, incluso cuando el cronómetro parece correr en su contra.